Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Recuerdo que así empezaba mis podcasts cuando los subía, hace ya muchos meses. Me gustaba empezar así porque no sé en qué momento del día elegís para escuchar tranquilamente, para tener una charla un poco monologada, como son los podcasts. No los subía precisamente porque no fueron muy bien tratados en YouTube. De hecho, dejaron de notificar el resto de mis vídeos. Sabéis que a mí me gusta mucho la moda, me gusta mucho el lifestyle, me gusta mucho compartir con vosotros cualquier cosa de belleza. Bueno, soy, digamos, de gustos polifacéticos y a YouTube eso no le gustaba. No le gusta, solo le gusta que te centres en algo y que le des todo de lo mismo o mucho de lo mismo hasta cargar a la audiencia. Y a mí eso pues no me identifico con eso, me identifico pues como seguramente muchos de vosotros con alguien que pues tiene gustos por muchas cosas diferentes y necesita explotar, compartir todo eso con el resto de las personas y no subir outfits y comprar ropa continuamente y no hacer otra cosa con tu vida. Entonces, ha dado la casualidad también de que YouTube ha implementado una nueva función, aparte de los shorts, que son los podcasts. Me he sentido rara, me ha entrado casi la risa cuando he visto que los podcasts de las personas, incluida yo, por supuesto, se maltrataban y hacían que no le llegaran las notificaciones de tu canal, ni siquiera con otro tipo de publicaciones, de otros vídeos que no son podcast, a tu audiencia. De hecho, yo perdí muchísima audiencia. Y muchos de vosotros me decíais, Fasiopatía, no me notifica YouTube. Creo que no sé si tiene algo que ver con tus podcasts, con que hay cosas que yo no escucho y por eso dejan de notificarme, pero luego hay otros temas que me encantan tuyos y siento que hacía meses o pensaba que hacía meses que no subías un vídeo o que no subías un contenido, el que fuera. Entonces creo que esta chispa la volvió a aprender en mí, la ha vuelto a aprender en mí hace unos días una de vosotras que me escribió a Facebook en un mensaje privado en el que, bueno, me explica que mis vídeos siempre han sido como un bálsamo para ella, que ahora está atravesando unos momentos muy difíciles, que necesita evadirse, que necesita pensar en otras cosas y que no sabe en qué momento pues dejará, ¿no? de sentirse como se siente, que si yo no podía subir un vídeo sobre esto, si yo no podía dar mi opinión sobre esto o no quería, que le lanzara simplemente unas palabras o que le contestara su mensajito. Eso es lo que yo hice. La verdad es que a veces recibo estos comentarios o estos mensajitos por vuestra parte y se me llena el alma de pena, me cuesta, ¿no? Porque como somos una familia que aunque no nos conozcamos, tenemos un sentimiento los unos por los otros como de protección. A mí me pasa mucho con vosotros cuando me mandáis un mensaje de este estilo. Estáis atravesando una etapa de mal de amores, estáis sufriendo en este caso, pero bueno, podéis estar sufriendo por cualquier otra cosa. Entonces yo siento que necesito protegeros de alguna manera, que no sé hacerlo porque yo no soy psicóloga, yo no soy coach, yo no soy nada que os pueda ayudar más allá de mi opinión o más allá de lo que la vida me ha enseñado a mí o a través de los demás. Incluso, que eso es muy importante para el tema del que voy a hablar, ¿no? O del que estoy hablando en estos momentos. A ti que me estás escuchando, a ti que me pediste un poquito de ayuda o que me pediste un poquito de atención. Y bueno, yo te vine a contestar más o menos esto que, bueno, pues que es muy complicado transmitir con palabras una energía positiva o unas buenas vibraciones para intentar mitigar el dolor de la persona que tienes al otro lado, que es muy difícil, pero que, bueno, mejor dicho, que es muy fácil decirle a una persona que el tiempo todo lo cura, que es verdad, pero es muy difícil que esa persona en esos momentos entienda esa situación.
tan difícil, le venía a decir algo así como que tan difícil es como que el tiempo pase a la velocidad de la luz. Es como algo muy contradictorio. Sabemos que debe pasar el tiempo, pero necesitamos que ese tiempo pase tan rápido que dentro de nuestra cabeza llega la desesperación. Y que es normal sentirse así, por otra parte. Mi máxima recomendación era que se cuidara y se mimase y se quisiese, ¿no? De momento. Que aunque todo parece perdido, pues que las cosas suceden por algo, que es algo también que se suele decir. No es que las cosas vayan a suceder por algo bueno que te vaya a pasar, sino que te van a suceder para algo, para tu cambio, para que te conozcas mejor, para aprovechar esa oportunidad de alguna manera positiva. Muy difícil en esos primeros momentos, pero deja que el tiempo pase una vez más y entonces te darás cuenta de que has aprovechado de alguna manera o has intentado aprovechar de alguna manera eso por lo que estás pasando. Que sin embargo es o debería ser algo semiautomático, un acto reflejo como por instinto de supervivencia. No es necesario atender a todos esos mantras que a veces oímos, a ver de qué manera estoy creciendo o a ver qué cambio mágico se está produciendo en mí. Debería ser algo orgánico, algo que no necesita una activación, pero sí con el tiempo necesitaría una perspectiva de conciencia, que tú le des un sentido, que tú te des cuenta, pero de una manera, como os digo, muy orgánica. Sí que yo la única opinión que puedo dar quizá es un poco desde fuera, que a veces es mucho más importante que haber pasado por una situación muy complicada, porque normalmente cuando estás inmersa en esas situaciones complicadas, en esas situaciones de desesperación, rozando un malestar general que no te deja pensar con claridad, es eso, que al no dejarte pensar con claridad no eres capaz de comunicarle a otras personas cómo lo ves tú, cómo te has sentido realmente. Lo tienes todo como muy difuminado, no lo has analizado porque tu mente era un caos. Entonces creo que desde fuera, cuando has visto a otras personas atravesar esa situación, es mucho más fácil poderles dar tu opinión objetiva y para que les ayude de alguna manera si en tu mano está ayudar, que muchas veces en tu mano no está ayudar, simplemente está acompañar o escuchar, pero ayudar es a veces muy difícil, muy complicado, incluso siendo un profesional. Si la persona no está abierta a que la ayuden en esos momentos, y no tiene por qué estarlo, quizá necesitas una horquilla de tiempo para aterrizar, para aclarar tu mente, y en esos momentos lo que menos necesitas es que intenten ayudarte, solo necesitas que intenten comprenderte o que alguien intente ponerse en tu lugar o simplemente estar ahí a tu lado, callado, sin decir nada, pero sentirte acompañado. Según yo lo veo, y por experiencia de 3 amigas que no sé si estarán escuchando este podcast, quizás sí, quizás no, pero yo espero que me perdonen, vaya por delante mi petición de perdón, pero necesitaba estos 3 ejemplos para centrar un poco el tiro, ¿no? O como yo he ido analizando en mi día a día las personas que me rodeaban cuando han estado atravesando este tipo de situaciones tan complicadas, esclarecer un poquito a qué grupo pertenecen o de qué manera se sienten, no tanto por personalidad o por sexo, sino por situación que están viviendo. Las divido en 3 grupos. Para mí hay 3 tipos de personas que al ser, no voy a decir abandonadas, pero al dejar una relación, que ha podido ser bilateral la decisión o ha podido ser unilateral, tanto por una parte como por otra, no importa si te han dejado o has dejado, con esto quiero decir que los 3 grupos de personas son independientes de quién haya dejado la relación, según yo lo veo, o si los 2 han dejado la relación de mutuo acuerdo. Aunque siempre uno es un poquito más que el otro o uno es el que da el primer paso, pero creo que sí, que siempre estás o perteneces a uno de estos 3 grupos, según yo lo veo, ¿eh? Esto siempre es desde mi opinión, no sé cómo lo veréis vosotros, pero como os leo en comentarios, creo que voy a aprender muchísimo después de este podcast. El primer grupo, el más generalizado para mí,
son las personas que tienen miedo a la soledad. Seguro que conocéis muchos casos, personas que han sido abandonadas o que las han dejado en una relación o que incluso han dejado ellos, pero tienen ese gran miedo a estar solos, a no saber qué hacer en esos momentos con su tiempo, con su día. Están desubicados porque el resto de personas con las que se relaciona quizás estén en pareja o no estén en pareja pero tengan una vida que les llene y ellos en esos momentos no están encontrando nada que les llene en su vida. La pregunta que te tienes que hacer, en mi opinión, cuando tienes ese miedo a la soledad o estás totalmente perdido en esa soledad, es la siguiente. ¿Tenías ese miedo? ¿Lo tenías cuando no contabas con pareja? Ponte en una situación de tu vida quizá con 15 años, con 20, no lo sé, con 10. En el momento de tu vida en el que no tuvieras pareja, retrotráete a ese momento, sitúate, cierra los ojos en medio de tu salón, de tu habitación, en la soledad de tu casa o en la soledad de tu cuarto. Párate un momento a pensar. Cuando yo no tenía pareja, ¿tenía este miedo a la soledad? Si realmente tu respuesta es no, no lo tenía, yo no tenía este miedo, entonces estás salvado. Y esa va a ser, o esas van a ser la mayoría de las veces. La mayoría de vosotros en una situación así vais a contestaros, no, yo no tenía ningún miedo a la soledad. Yo era una persona single, una persona soltera, salía, entraba, tenía mis amiguitos, o tenía mis fiestas, o tenía lo que tuviera, pero no pensaba más allá de, bueno, pues algún día tendré pareja, algún día podré hacer planes con una pareja, pero en esos momentos no teníais ningún miedo a la soledad. Yo estoy absolutamente convencidísima. Quizás sí que es verdad que te has alejado de tus amistades en el periodo que has tenido pareja y ahora de repente te encuentras sin pareja, pero bueno, ya eso es un tema aparte, eso ya es una culpa en la que muchas personas caen. Yo he querido siempre mucho a mis amigas a pesar de que hayan podido hacer eso en algún momento. Y sí que es verdad que cuando tienes pareja descuidas un poco más tus amistades. O no es que las descuides, es que no vas a tener el mismo tiempo para dedicarles. Evidentemente tu tiempo en el día no es infinito, o en la semana, o en el mes, y vas a tenerlo que repartir. Si antes se lo dedicabas muchísimo a tus amistades y ahora tienes una pareja con la que pasas mucho tiempo, el tiempo no es infinito. Entonces, creo que ese miedo a la soledad, a no ser que sea una patología, a no ser que estés diagnosticado realmente de un trastorno de miedo a estar solo, algo que te incapacita para la vida, algo que te incapacita para sentirte bien y que te está llevando a una depresión o a una situación muy difícil, entonces no debes temer esa situación de miedo a la soledad que vas a tener durante un tiempo. El segundo de los grupos, esto de los grupos también os tengo que advertir, en ocasiones no está tan claro. Puedes pertenecer un poquito a cada grupo, no es que estés supeditado a uno de ellos porque tu personalidad es esa o porque tu caso te ha hecho sentir así. Puedes tener miedo a la soledad, pero también puedes tener una idealización de la persona que te ha dejado o a la que has dejado y tener un miedo terrible a no encontrar a otra persona igual o de las mismas características. Esto también requiere de alguna reflexión y de alguna pregunta. ¿Es tu primera relación? Estoy segura de que muchos vais a decir, no ha sido mi primera relación, por lo tanto, no ha lugar a tener ese miedo por no encontrar a otra persona. Lo encontraste a él, ¿no? Y no fue el primero. En caso de que haya sido el primero, la cosa cambia. Quizá seas muy joven o quizá seas una persona que te has quedado con el primer amor de tu vida, pero tienes que saber que es un dicho que a mí me gusta mucho, no solo para estos casos, sino para otros muchos casos. Hay muchos peces en el mar. Y es verdad, lo que pasa es que si tú te quedas en tu trocito de playa, al que casi no llegan las olas, pegando una roca, con miedo a que te pille la ola contra la roca, ¿entendéis, no? En un círculo como muy cerrado y muy chiquitito, entonces no vas a descubrir esos peces en el mar, pero no solo con el tema de parejas, con el tema de cualquier cosa,
con el tema de tus hobbies, con el tema de tus inquietudes. Tienes que moverte un poco. Yo siempre digo que dentro de tu zona de confort, porque cuando sales de tu zona de confort, por algo se llama confort, las cosas cambian y quizá no te sientes cómodo. La vida ya tiene suficientes momentos en los que te da un bofetón y te saca de tu zona de confort como para que tú salgas por tu propio pie para pasarlo mal. Quiero decir, cuando tú sales de tu zona de confort y te sientes bien, eso quiere decir que no has salido de tu zona de confort, sino que estás en unos límites dentro de tu zona de confort, un poco alejado de lo habitual, pero te sigues sintiendo bien. Así que esto de la zona de confort no se lo toméis al pie de la letra, porque realmente no es algo que a mí me parezca una frase acertada o me parezca un pensamiento acertado. Sobre todo cuando hay gente que se lo toma al pie de la letra y ha odiado toda su vida la escalada, pero necesita escalar el Everest para sentir que está cumpliendo con ese dogma social de tienes que salir de tu zona de confort para sentirte bien. Luego, en realidad, acabas por no sentirte demasiado bien, pero en el caso de que te sientas bien, es porque tú sigues dentro de tu zona de confort. Bueno, tercer grupo que yo creo que al que puedes pertenecer, querer o tener un sentido de pertenencia al grupo social. Muchas personas tienen pareja porque la sociedad dice que tienen que tener pareja, pero ellos por su lado llevan una vida muy poquito correspondiente con lo que debería ser tener una pareja. Hay personas que llevan una doble relación sin que las dos partes lo sepan. Quiero decir, si tú acuerdas con tu pareja que vas a llevar relaciones en paralelo, está muy bien, pero si la estás engañando, ya no lo está. Creo que la sociedad nos marca un camino y hoy es muy difícil salirse de ese camino. Es muy difícil luchar contra los elementos. Hay gente que quiere ser madre a toda costa o padre a toda costa. Hay gente que quiere tener una casa, un coche. Y por eso se juntan, simplemente por eso. No tienen un sentido de, no sé cómo os diría yo, un sentido de amor por la pareja, un sentido de cariño por la idea de pareja, no por la pareja que estás teniendo. Me refiero a la idea, a lo que has idealizado en tu cabeza como tener pareja. A veces para algunas personas tener pareja y no es malo, es simplemente cumplir con unos requisitos sociales. Es malo cuando te condiciona de esa manera simplemente por el hecho de que tú tienes que cumplir con unos requisitos. Otra cosa es que tú seas feliz cumpliendo esos requisitos, pero hay personas que no lo son, que solo lo son porque sus amigos se han casado y tienen hijos y coches y casas, o porque sus padres les dicen que tienen que casarse, tener hijos, tener una casa, o porque simplemente socialmente o dentro de su trabajo, dentro del círculo en el que se mueven, laboral, personal, de amistades, eso es lo que sienten que tienen que hacer. Habrá personas que estén encantadas haciéndolo y no se sientan para nada presionadas, pero habrá otras personas que no se sientan a gusto haciéndolo. Esa es la pregunta. ¿Te sientes bien perteneciendo a ese grupo social que te marca, que te hace sentir dentro de un rebaño, que te hace sentir que tienes un premio por ir quemando esas etapas tal como se te va dictando? No vas a perder tu esencia, no vas a perder tu personalidad en pos de no ser un miembro más de esa masa. Y yo creo que muchos nos sentimos así, cada vez más personas. Cuanta mayor educación tiene o nivel cultural tiene una sociedad, más, o mejor dicho, menos quiere sentirse parte de una masa tonta y alocada que no reflexiona sobre lo que hace y simplemente se deja arrastrar por convencionalismos. Así que en cualquiera de las tres situaciones, bien el miedo a la soledad, bien la idealización de la otra persona o el miedo a no encontrar otra igual, o bien este sentido de pertenencia a un grupo social, o la mezcla de las tres, o la mezcla de dos, o depende de la situación por la que cada uno esté atravesando, si tus respuestas han sido unas o han sido otras, no deberías preocuparte. Te culparás, te odiarás, querrás rectificar con tu pareja o querrás recuperarle,
tendrás altibajos, tendrás ira, tendrás pena, tendrás, decimos depresión, pero yo creo que la depresión es algo como mucho más heavy, algo que tiene que ser diagnosticado y algo que tiene que ser tratado por un especialista. Entonces, en ese tiempo en el que tú te vas a sentir mal, siempre que sepamos, por supuesto, que vamos a sufrir y que lo vamos a hacer exageradamente en muchos casos y no pasa nada. Pero hay que saber que ese tiempo, aunque no tenga fecha de caducidad y puedas dejar prolongar en el tiempo lo que necesites para curarte o para recuperarte, sí que debemos tener en cuenta que ese tiempo tiene un consumo preferente. No tiene una fecha de caducidad, pero sí tiene un consumo preferente. Más allá de X tiempo, y no quiero poner un tiempo porque ya os digo, no soy un profesional y cada persona es un mundo, pero quizás si estás un año entero sin querer levantarte de la cama, entonces tus alarmas ya deberían activarse. Quiero decir que dentro de lo razonable, date ese tiempo. Sufre, llora, exageradamente, no importa. Te vas a sentir mal, te vas a odiar a ti mismo, vas a odiar al de enfrente, vas a odiar a los que te rodean cuando te den una opinión. No pasa nada, no te sientas mal por eso. Es una reacción totalmente normal y el tiempo va a poner las cosas en su sitio. Pero como te decía a ti que me escribías ese mensajito un poco, pues para mí angustiante porque no sabía quién estaba al otro lado ni qué es lo que podía estar sintiendo. Evidentemente no era todo lo explícita que podría haber sido, pero evidentemente estás hablándole a una desconocida por muy creadora de contenidos que sea, como soy yo. Entonces, aunque su mensaje me dejaba entrever cosas, no me dejaba entrever todo, pero creo que lo más importante o el mensaje más importante que yo tenía que darle era ese, que siéntete bien sintiéndote mal porque te lo mereces, porque te lo has ganado, porque no pasa nada por sentirse mal, no pasa nada por ser infeliz. Todo lo contrario, es genial ser infeliz porque si no, no tendrías con qué comparar. Y en el momento en el que fueras feliz, ni siquiera sabrías que estás siendo feliz. Ya vendrán tiempos mejores. Es una frase hecha, pero todos sabemos que eso es así. Aunque no queramos creerlo en esos momentos tan duros. Mi mayor mensaje es, para el que esté pasando por esta situación, y ya concluyendo, no trates de ser el alma de la fiesta. Sé el almita de tu fiesta. Si te quieres quedar solo, quédate solo. Si te quieres rodear de gente, irte de fiesta, hazlo. Pero no trates de forzar ninguna situación que no quieras en ese momento para ti. ¿Qué quieres ponerte a llorar 2 días seguidos y no comer en 2 días? Pues hazlo. Pero ojo, sobre todo con el comer y con el dormir. No dejes que esa situación se prolongue, sobre todo con el dormir y con el comer. Que no vaya más allá de 2-3 días esa situación, que luego vas a tener que obligarte a dormir bien y a comer bien, aunque sigas sintiéndote una auténtica mierdecilla, aunque sigas sintiéndote mal y llorando y desesperado y todo lo que vosotros queráis. Pero hay que cuidarse el dormir y el comer en primera instancia. Luego ya más adelante, quizá en las primeras semanas o después del primer mes, empieza a cuidar ya tu salud mental. No dejes que las situaciones se prolonguen y si necesitas pedir ayuda, pídela. No tiene por qué ser simplemente a un profesional. A lo mejor solo necesitas a tu amiga del alma, a tu primo, o simplemente estar solo y redescubrir hobbies, ponerte a pintar. Yo conozco un caso, de hecho, de una persona, era una persona bastante lineal, una persona que iba más o menos del trabajo a casa, de casa al trabajo, salía con sus amigos 2 días puntuales, era como muy de costumbres y de repente descubrió que le encantaba viajar y cuando no lo había hecho prácticamente nunca. Y en un momento de abandono de su pareja, fue la persona la que le dejó, descubrió que adoraba viajar. Descubrió que todo ese dinero que estaba invirtiendo en otras cosas, incluso en fumar, y dejó de fumar, lo empezó a invertir en viajar. Descubrió que su hobby era viajar, era conocer cosas, era conocer un mundo. Y estuvo así muchísimos años.
Y en uno de esos países que visitó, él esto nunca jamás lo hubiera seguramente pensado que le iba a pasar de esa manera, encontró al amor de su vida. Ya para dejaros una referencia final, para que no os quedéis simplemente con estas palabras o de lo que yo opino, mi punto de vista, a las personas que me rodean y a las que les ha podido pasar algo parecido, estaba con don Fasiopático cenando, no sé si hace 2-3 noches, le estaba contando un poco todo esto, ¿no? El mensaje que había recibido de una de vosotras, que me había angustiado un poquito porque no sabía quién tenía al otro lado, ni qué nivel de angustia o qué nivel de inquietud estaba sucediéndole y estaba atravesando. Y surgió un libro de Jalil Gibran, que se llama El Profeta, que seguro que algunos conoceréis y quizá algunos otros pues no lo conocéis, pero es un libro que está muy bien para encontrar, no respuestas, porque a mí no me gusta pensar que voy a encontrar respuestas en un libro, pero sí puntos de vista diferentes, una manera de aproximarse a cualquier tema, en este caso pues el abandono de una pareja, lo que es el dolor o lo que es la alegría. Reflexiona sobre la verdad, sobre la belleza, sobre el vestir incluso, sobre la amistad, sobre la libertad, la pasión, el dolor, no sé, hay muchísimas referencias de temas importantes o de temas que parecen muy subjetivos, pero al final son medianamente objetivos porque todos caemos en lo mismo, todos tenemos los mismos fallos y todos necesitamos un poco que nos encaucen por el mismo camino, digamos. Los seres humanos somos a veces muy básicos, aunque nosotros nos creamos muy diferentes al de al lado, pero no es así. Y os voy a dejar esta referencia de este libro, a ver si la encuentro. No sé exactamente de dónde sacamos el nuestro, que de hecho lo tengo aquí delante, lo tenía aquí delante porque he estado así repasando y releyendo alguna cosita. Y sobre todo, el capítulo de la alegría y el dolor, creo que es el que más a cuento viene sobre el tema de este podcast. Creo que para los que estéis pasando un momento así dificilillo, de esta envergadura, os puede ayudar, puede resultaros un poco balsámico, ¿no? Así que bueno, pues nada, yo os vuelvo a dar los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches y daros también las gracias por acompañarme hoy en esta charlita.